Evie Lorgen es una profesional dedicada a la consejería y a la hipnoterapia, autora e investigadora de traumas anómalos. Comenzó su trabajo pionero con abducidos por extraterrestres, MILABs y víctimas de control mental mientras obtenía su título de maestría en psicología en 1992. También tiene una licenciatura en bioquímica y trabajó en la industria de la biotecnología durante 7 años. Evie comenzó un grupo de apoyo en 1994 en el condado de San Diego, California, para personas que han sufrido traumas anómalos y continúa consultando a clientes de traumas anómalos en todo el mundo en la actualidad, mientras que vive en el oeste de Carolina del Norte. Fue una colaboradora cercana de la difunta Barbara Bartolic y se dedica a continuar y expandir el trabajo de la difunta doctora Carla Turner. Es autora de los conocidos e importantes libros El lado oscuro de Cupido y La mordida de amor, además de autora de multitud de artículos y conferenciante. James Bartley lleva 25 años investigando las abducciones extraterrestres y la conexión militar aeroespacial con los ovnis y las formas de vida extraterrestre. Es protegido de la legendaria investigadora de abducciones Barbara Bartolic de Tulsa, Oklahoma. James ha dedicado mucho tiempo a realizar investigaciones de campo en el alto desierto del sur de California, Arizona y Nevada. Se especializa en la investigación de aliens reptiloides. Es historiador independiente con énfasis en historia militar, inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales. Ha impartido conferencias por todo Estados Unidos, como en los campamentos de Amistad OVNI, Nevada, junto al complejo Groom Lake, Área 51, Inglaterra, y la primera Redcom, Conferencia Reptiliana, Sydney, Australia y en muchos otros lugares. Fue miembro de la Red Paranormal de Búsqueda Nocturna y presentó su propio programa llamado La Oficina de Asuntos Humanos Extraterrestres, Dirección V, Sección Reptiliana. James cofacilitó grupos de apoyo para abducidos extraterrestres y abducidos militares, MILABs. Hello again, everybody. This is James Bartley, and you're watching a panel discussion with myself, Evie Lorgen, Manu and Christina. Manu and Christina are from Spain. They are Spanish UFO alien investigators like ourselves. And we've been planning for some time to have this roundtable discussion. So I'll pass it on to Christina because she will be our translator. Over to you. I'll just start because I met Manu and Christina many months ago and was on his show that was Spanish and English subtitles. And it was actually a blessing to be able to speak with you and to read your book called The Interdimensional Warrior. And when I read the book and I saw a lot of the sketches of the things that Manu perceived in his energy work with people, many of those sketches were like the same as what I have seen and others I work with have seen that relate to what I believe is the alien, we can call it alien abduction and visitation phenomena that runs the gamut of a lot of interdimensional interference is really what we've called it. So it's really good to know what Manu and his team is seeing in Spain with the same kinds of issues that come up with people who report alien visitations or contact or abductions and the different things that happen, even like when they manipulate relationships, for example, and if that's something that has also been seen. So I guess I can start off maybe with a question, and then we'll let Manu just kind of go wherever he wants to go. And the first question I started out, unless there's anything that James wants to say first,
because I shared I'm this fine. with Vic, is really what motivated Manu to write your book, The Interdimensional Warrior. Desde hace muchos años yo vengo investigando el tema de la energía y del ki, prácticamente desde la adolescencia, ¿no? Descubrí el tema del ki mucho antes de practicar aikido y eso me llevó durante toda mi vida a seguir investigando el tema de la energía. Eso me llevó al tema del New Age, me llevó al tema Alien, aunque el tema Alien es una cosa que me tocó desde pequeño, con investigadores como Salvador Freixedo, que hay aquí en España, JJ Benítez, aunque aquí los ufólogos españoles, los opiniólogos, van por otra vía, van más por la recopilación de casos y la investigación, pero no van tanto por la parasitación alien o arconte como a lo mejor investigamos nosotros, ¿no? Salvador Freixedo sí. Entonces, esta investigación del ki, de la energía, me llevó al tema de entrar en la New Age porque mayormente los temas esotéricos y energéticos, tipo Reiki, tipo canalizaciones, contactismo, pues están catalogados, están manipulados dentro de la New Age. Entonces yo me metí ahí de lleno, ¿no? Y entonces conocí a una maestra, que yo la llamo maestra, que estaba también metida en el mundo de la New Age, y entonces ella empezó a decirme que si yo tenía luz, que si tenía percepción y tal. Yo todavía no percibía como ahora, ¿no? Si es que lo que yo hago se puede llamar percibir. Y entonces, como yo me metí muy intensamente a hacer práctica energética y alguna esotérica, que no tenía que haberla hecho porque terminé muy parasitado, pero bueno, con el tiempo me conseguí limpiar y aprender y quitarme todas estas cosas, al final conseguí tener ese tipo de percepción hiperdimensional, podríamos decir. Entonces llegué a percibir a través de la visualización, porque no es con los ojos físicos como otros amigos míos que son medium, sino a través de la visualización, podríamos decir interdimensional, pues llegué a percibir muchas cosas hasta el punto que llegué a percibir mucho más que cosas que gente que estaba metida en estos temas desde hace pues 20, 30, 40 años, ¿no? Aunque yo llevaba toda mi vida en esto, pero a esos niveles no tanto tiempo. Entonces empecé a desarrollar un sistema propio y gente que estaba metida en el mundo de las redes, de YouTube y tal, me ofreció hacer un canal de YouTube, porque veían que este tipo de cosas tendrían que compartirse. Entonces accedí, eso fue en el año 2020, y en el año 2021 me convencieron para hacer, porque yo era muy discreto, yo siempre estaba por detrás, yo hacía incursiones interdimensionales, pero no lo hacía públicamente hasta que me iban convenciendo. Pero claro, cuando pasó lo del 2020, de la falsa pandemia, entonces ya vi que estos temas habría que exponerlos y que no podíamos seguir detrás, que si los oscuros daban la cara, nosotros también teníamos que dar la cara. Y entonces en 2021 me convencieron para hacer unos talleres, para enseñar el método de limpieza hiperdimensionales, podríamos decir, percibir entidades, sobre todo limpiar, porque no hay mucha gente que sepa limpiar estas entidades y percibir estos seres, podríamos decir, a estos niveles, ¿no? Entonces yo escribí unos apuntes para estos talleres y luego esos apuntes los desarrollé y los amplié y de ahí salió el libro. Fue como una necesidad para un poco a nivel interdimensional intentar poner freno al nuevo orden mundial que se está viniendo y en el que estamos prácticamente ya inmersos. Sí, la sorpresa mía es que el libro ha tenido mucho éxito a nivel mundial dentro de estos temas y a estos tipos de talleres que he ido haciendo, que precisamente mañana tenemos uno aquí en España. Y ha venido gente de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, de Noruega, de Chile. Yo creo que prácticamente de todo sitio, porque se despertó una curiosidad por estos temas, ¿no? Porque también principalmente nosotros hablamos mucho del tema álmico o ánima, como dice Malanga, o de este tipo de temas energéticos, que según mi percepción es realmente donde yo creo que estaría la solución final para parar estos temas de New World Order, arcóntico, porque para mí el nuevo orden mundial está impuesto por los aliens. La agenda alien-arconte para mí es lo mismo. Son las mismas entidades que están detrás manipulándolo todo, manipulando el tema OVNI, o el tema UFO, el tema UAP y todo lo que hay detrás de este tipo de cosas. Y entonces nuestro trabajo está ahora mismo centrándose en eso. Aparte de investigar con un propósito y con un fin real de conseguir, en cierta medida, parar a estas entidades. Entonces nuestra idea es, si lo que hay detrás, según lo que hemos percibido y estamos investigando, es algo interdimensional o etérico o energético, si podemos llegar hasta ese punto de acción sobre estas entidades, podemos parar la cadena de lo que llega hasta lo físico y sus esbirros humanos, que son los que están interfiriendo en el mundo, ¿no? Porque hay una interferencia etérica, energética y física. Hay una cadena de interferencia. Si cortamos la cabeza de la serpiente, pues probablemente podemos parar todo lo que está sucediendo.
May I ask a question? I'm just curious, from Manu's perspective, how he perceives these archontic forces working through individuals, through people, through institutions and groups. Like, for example, when he was amongst New Age groups, was he able to perceive certain types of entities working through the New Agers to advance certain agendas? And if so, how did he perceive these entities? What do they look like to him? And what seemed to be their modus operandi of how they work through people? Una vez que tú controlas ciertos niveles de energía y de frecuencia, es fácil percibirlo. Prácticamente, digo prácticamente por no decir 100%, de todos los grupos espirituales, New Ages, religiones, prácticamente todo, hablando desde el punto de vista supuestamente espiritual y energético, están controlados por entidades. Tanto los que supuestamente son positivos, que intentan hacer el bien, magia blanca y tal, o intentan sanar, como los que son negativos abiertamente, grupos esotéricos oscuros, tal, todos, tanto los supuestamente positivos como negativos, están controlados por las mismas entidades que están detrás, que son lo que llamamos arcontes, por utilizar un nombre que ya existe, ¿no? Y dentro incluso de la gente, según mi percepción, que conoce el tema arconte, hay también engaño y manipulación. Entonces, cuando uno intenta seguir avanzando y seguir percibiendo más allá, siempre se encuentra que hay una capa mayor de engaño. Entonces, casi todos los grupos New Age, por lo menos muchos de los que yo me he encontrado, están controlados por entidades reptilianas. Por ejemplo, hay ahora una modalidad de terapia que se ha puesto de moda que se llama activación Kundalini y es totalmente controlado por entidades reptilianas. La gente convulsiona, entra en éxtasis, pero ellos se creen que están... Como entran en éxtasis y tal y luego se sienten muy bien, esa sensación positiva es inducida, es una sensación hipnótica que les da las entidades para engancharte. Sucede muy parecido con los abducidos. Hay abducidos que su suceso de abducción no es traumático, sino que es placentero e incluso les sanan enfermedades y tal. Y entonces hay ahora, como sabéis, una rama, una vertiente dentro del estudio de la ufología que dicen que ahora que los aliens son buenos, porque que no pueden ser malos, porque nos sanan, nos dan sabiduría y tal. Y todo eso forma parte de la misma manipulación arconte. Realmente a las entidades que hay atrás, incluso por detrás y encima de los aliens, porque los aliens serían para mí una manifestación del fenómeno arconte, les da igual tanto si los conoce como si no los conoce, tanto si los descubres, si hablas de ellos. Normalmente cuando te atacan, cuando expones este tipo de exposiciones, son las entidades más inferiores, las que están a este nivel de realidad. Pero los auténticos arcontes que están detrás les da igual, porque esos llevan eones, millones de años manipulando y manejando civilizaciones y realidades. No solo esta en la que estamos, sino muchos otros niveles de realidad, de civilizaciones y de sistemas granja-prisión, porque esto ya no solo sería un planeta granja-prisión, sino que sería un sistema granja-prisión asociado con otras granjas, ¿no? Que eso lo tengo también puesto en el libro, que es a lo mejor muy audaz decirlo, y de hecho la gente no me deja que le explique esto, porque yo creo que se asusta demasiado. Pero para mí ya no es solo un planeta granja-prisión, sino que es una realidad granja-prisión arcóntica y una red granja-prisión, un sistema granja-prisión. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, de la activación Kundalini y de esa sensación hipnótica inducida de bienestar y tal, eso es una herramienta que utilizan las entidades. Eso se ha puesto ahora de moda y siempre son gente guapa, en sitios muy lujosos, muy caros y siempre tienen el simbolito del ojo, el símbolo de triángulo con el ojo siempre aparece en sus logos. Y tú dices, bueno, esta gente de dónde ha salido, si lleva 2 días, cómo tiene tanto dinero y tal. Y te hacen la especie de esto que te meten por el chakra raíz, te meten una especie de hilo que va subiendo por todo el sistema energético y eso es un implante. Eso es un implante, que si queréis después comentamos el tema del implante, un implante etérico que llega hasta el chakra de aquí. Si entendemos vórtice energético como chakra, si queremos entenderlo así, te sacan por ahí y te conecta a una entidad que normalmente es una entidad reptiliana. Tú te sientes muy bien, te crees que estás flower power, que eres maravilloso y lo que te están es parasitando a lo bestia. Hay otra terapia muy parecida, que es una terapia nueva y realmente es muy cara. O sea, esos talleres, por lo que a mí me han contado, pues pueden costar 1.000 euros o 1.000 y pico euros. Y sucede lo mismo. Hay un gurú que empieza a hacer así con la mano y hacer así y dice que está conectando a la gente con la fuente original.
pero claro, es totalmente una manipulación. Te están conectando con la fuente original a través de un gurú que lo que está haciendo es lo mismo que la activación Kundalini, te está mandando cables energéticos para parasitarte y te está conectando a una red implantaria, a un egregor y a muchas entidades. En este caso yo ahí percibí muchas entidades. Y hacía un gesto, y esto me llamó mucho la atención, que hacía así con la mano, este gesto, para lanzar esos hilos y la gente empieza a convulsionar, algunos empiezan a entrar en éxtasis, otros se quedan paralizados en el suelo, no se pueden mover. Y este gesto me llamó mucho la atención porque es el mismo que utilizaba Benjamin Crane cuando estaba vivo y quedaba con los acólitos de Maitreya y entonces se conecta, porque yo tengo amigos que han estado en las reuniones, amigos con capacidades, porque aquí en España también estuvo Benjamin Crane cuando hizo la gira por el mundo, y cuando hacía así este gesto la gente entraba en trance y él empezaba a hablar como un ventrílocuo, bueno, porque no movía la boca, supuestamente Maitreya hablaba a través de él, pero es cierto que la gente, además hay vídeos con cámara oculta, que yo publiqué algunos, que la gente entraba en trance y entraba en éxtasis y tal, y era el mismo gesto de hacer así. O sea, ese gesto de parasitación, de lanzar hilo energético contra la gente, se está usando hoy en día también en terapia New Age, que se está poniendo muy de moda, porque parece mentira que a esta altura de la película la gente todavía caiga en esas trampas, ¿no? Si tienes esa capacidad y te quitas ese velo, sitios New Age están protegidos mucho por hechizos de velo que le decimos. Entonces tú vas allí y no lo ves, no lo percibes si no sabes percibirlo. Por ejemplo, ahora si quieres comentamos un caso que fuimos a un sitio de estos de New Age y había allí un símbolo de un triángulo con el ojo Illuminati, que eso es un comedero energético, lo que llamamos un comedero energético para extraer energía, y nadie se dio cuenta que estaba el ojo, lo único que lo percibí fui yo, porque eso estaba oculto con un hechizo de velo, porque realmente las entidades, cuando te parasitan, tienes como que darle tu permiso, y si te están diciendo, oye, que esto pertenece a la corporación Arconte, y que si entra aquí te estamos parasitando, tú vas allí y te dejas parasitar, y le estás dando permiso para eso, ¿no? Bueno, no solo es en los grupos New Age, como el tema religioso estaba de capa caída, crearon la New Age y entonces agruparon en New Age tanto cosas religiosas, espirituales, esotéricas, lo mezclaron todo, ¿no? Los grupos de Madame Blavatsky, Teosofía, el religioso, ahora Jesús no es Jesús, es Sananda, todo. Maestros ascendidos, estaba todo mezclado, que todo viene de la misma manipulación de los mismos sitios. Pero también, por ejemplo, temas religiosos también. En las iglesias, por ejemplo, cristianas, hemos visto muchas entidades. Por ejemplo, le comentaba antes a Cristina un caso que me he acordado, porque claro, son tantos casos que me tengo que ir acordando de los casos. Una chica pertenecía a la misión Rama, había estado en los grupos de contactados y había estado haciendo actividades dentro del grupo de contactados, luego había estado metida en muchas más cosas y seguramente esta chica tenía capacidades porque cerca de su casa vio un ovni, no vio un platillo volante luminoso y estuvimos investigando el sitio y estuvimos viendo el lugar y tal, y probablemente sea un sitio donde hay tipo de portal o base subterránea etérica, porque otra de las cosas que nos hemos dedicado es a viajar buscando este tipo de bases subterráneas o zonas etéricas, que hay muchas y hay más de las que parece, que es por donde suelen salir este tipo de entidades, ¿no? Entonces esta chica me contó, bueno, estuvimos haciendo una serie de trabajos y una serie de problemas que tenía ella, pero me contó que había conocido a unos chicos, por dentro de su trabajo, conocía a mucha gente, a unos chicos adolescentes que pertenecían a una parroquia, a una iglesia. Y dentro de esa iglesia tenían una actividad, tipo así Boy Scout, que se lo llevaban al bosque, a una cabaña del bosque. Les daban una especie de líquido y el líquido por lo visto era alucinógeno o era una droga. Se iban por el campo, que yo no sé qué tiene que ver esta actividad con la religión, pero bueno, se iban al campo y empezaban a deambular por allí y muchos terminaban viendo entidades. Entonces ya no sabemos si es por efecto del alucinógeno o por efecto de la droga conseguían ver esas entidades, pero el caso es que muchos terminaban viendo entidades y tal. Y eso existe hoy en día, ¿no? Entonces estuvimos investigando esa iglesia y vimos al cura. Entonces vimos que este cura, cuando imponía las manos y la doctrina y tal, y se le acercaban mucho los niños, estaba poseído, tenía detrás una entidad reptiliana. Bueno, más que poseído, sí, controlado. Hosting, ¿no? Se dice en inglés. Reptilian hosting. Y entonces la entidad reptiliana, que era grande, estaba grande de 2 o 3 metros, controlaba al cura. Entonces, claro, hablamos de grupos New Age, pero claro, son también grupos religiosos, grupos espirituales de cualquier tipo. Por ejemplo, los budistas, no el budismo como filosofía o como enseñanza, sino los grupos que hacen religión budista. Yo sé de casos donde consiguen adeptos a través de orgías, entonces te enganchan con el sexo, que suele pasar mucho, que luego ese sexo es alimento para entidades. Y, por ejemplo, hicieron un centro de meditación que una vez fuimos y estaba allí todo el mundo meditando, ¿no? Tenía un gran Buda detrás y todo el mundo meditaba mirando hacia el Buda. Yo lo digo porque yo en su día también me gustaba la filosofía budista y hay cosas que me gustan, pero claro, cuando ya percibes este tipo de cosas
Y entonces cuando la gente estaba meditando y haciendo cánticos y mantras y tal, todo ese tipo de energía iba dirigida hacia el Buda. Y detrás del Buda había una entidad tipo Medusa, que también son un tipo de entidades que también aparecen mucho en los grupos New Age, ¿no? Porque si te pone aquí en la cabeza, se te acopla y te hace entrar como en éxtasis, como en trance. Entonces, muchos meditadores que no meditan bien porque terminan conectándose con algo externo, terminan parasitados por este tipo de medusa, que hay un dibujo en el libro. Toda esa energía que salía de esa meditación iba hacia el Buda, la imagen del Buda, Buda hacía de receptor y estaba esta gran medusa alimentándose de toda esa energía de meditación. Para mí el tema espiritual como tal no existe, es un constructo de estas entidades para tener a la gente enganchada en algún tipo de doctrina o práctica. Y esto si hablamos de las prácticas supuestamente buenas. Si hablamos de prácticas como satanismo, magia negra, hechicería, que directamente invocan a las entidades. Entonces ahí ya claramente no es que le estén engañando, es que ellos están invocando a esas entidades. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo energético, espiritual, entre comillas, bueno, todo, ¿no? Pero dentro de esto, que es un poco lo que tocamos nosotros más, está controlado y parasitado y por este tipo de entidades, que unas veces se manifiestan como aliens y en aparatos, y otras veces se manifiestan como supuestamente espíritus, otras veces se manifiestan como entes del bosque, y van cogiendo diferentes tipos de formas, pero lo que hay detrás siempre son el mismo tipo de entidades. Y luego, como sabemos, pues han ido controlando a la gente, a los militares y tal. I just had a quick question, and then I'm sure Evie has a question. I think that Manu mentioned snake entities and parasites because I worked with a team of German psychics before, and what our mystic seer, the person that was our resident psychic, so to speak, they perceived these interdimensional snake entities. And I've heard of this from other people too, that they take up people as hosts. They embed themselves in the solar plexus and maybe in the lower chakras. And from what I understand, they can also pick up other entities as hosts, like reptilians and what have you. Has Manu ever perceived these interdimensional snake entities that parasitically feed off of people, embed themselves in people? Yo creo que lo que se refiere es lo que yo llamo las larvas o entidades larvarias. Las entidades larvarias tienen como forma indefinida, parece una serpiente, y sí, estaban presentes en muchas cosas. Se te meten tanto en el campo energético externo como dentro del cuerpo. Y entonces, cuando tú haces cualquier tipo de práctica energética, si no sabes hacerlo correctamente desde mi punto de vista, ¿no? Que yo puedo estar equivocado, pero en el 90 y tantos % de las veces algún tipo de entidad se te va a acoplar o tú vas a provocar que esa entidad se acople en la otra persona. Porque si tú realizas, por ejemplo, una imposición de mano de Reiki o cualquier tipo de terapia energética o práctica energética, porque incluso una oración o una invocación puede ser una práctica energética, un decreto, ¿no? Puede provocar una apertura energética y ese tipo de larvas o serpientes están vagando interdimensionalmente por todas partes. Entonces, cuando percibe un sitio donde colarse o algo que le llama la atención, acuden ahí y se implantan. Funcionarían como un implante. Muchas causan enfermedades físicas. Otras directamente te pueden llegar a controlar mentalmente y otras son como una especie de vía de conexión con una entidad mayor, de mayor rango, ¿no? Que hablamos de jerarquía de entidades. Nosotros, para entendernos, hablamos de jerarquía de entidades según el mayor grado de conciencia. Entonces, este tipo de serpientes tendrían una conciencia todavía animalesca, pero tienen un programa inserto, ya sea por su forma de creación o porque alguien la ha creado así, que también se pueden crear por brujería o por lo que nosotros entendemos por brujería, porque eso, la brujería es una forma de mover y manipular la energía de alguna manera, ya sea a través de rituales, de hechizos o con ayuda casi siempre de una entidad que está detrás, ¿no? Pero los aliens o las entidades arcónticas o este tipo de entidades manipulan la energía también a su manera. Quieren que la gente haga tanta brujería y este tipo de práctica energética, hechicería, magia, religión, New Age, lo que sea. Porque todo eso crea aperturas y genera portales interdimensionales relativamente fácil de hacer. Entonces este tipo de serpientes, de larvas, entran y se acoplan en la persona. Hay entidades de mucha mayor jerarquía. De hecho, está el caso de la chica esta, un caso que suelo contar, que tenía un sangrado uterino y le tenían que operar. Entonces me vino y a pedirme, porque yo no suelo hacer de sanador, ni suelo hacer terapias, aunque llevo
casos, ahora estoy llevando casos de abducidos, casos potentes, pero casos más potentes. Pero bueno, esta chica me insistió mucho que si la podía ayudar y tal, entonces la visualicé y tal, y lo que tenía es una larva incrustada en el útero. Entonces le hicimos la limpieza energética y la chica que se tenía que operar esa semana del sangrado uterino, pues ya no tenía que operarse. Entonces sanó automáticamente, ¿no? Y hasta el día de hoy. Esto no lo suelo comentar mucho, pero yo creo que les va a interesar. Nosotros, en principio, como estamos en una realidad 3D, tridimensional, podríamos decir el cubo, ¿no? Con los 3 vectores, la tendencia de la manifestación energética suele ser en forma de toroide electromagnético. Entonces, cuando tú estás en este sistema de realidad tridimensional o que tiende a la tridimensionalidad, los seres suelen adoptar forma que se asocia al toroide, que es forma humanoide, porque los humanos tenemos forma de toroide. Si abrimos los brazos y las piernas, es un toroide que lo podemos hacer tridimensional. Cuando este tipo de seres pertenecen a una realidad que no es tridimensional, la forma de percibirla es diferente. Las limitaciones que tenemos de la mente y de la percepción humana, física, no estamos acostumbrados a percibir ese tipo de seres. No lo asociamos a una forma toroidal. Lo asociamos a una forma indefinida y suele tomar forma de larva. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta también a raíz de estas visiones interdimensionales o visiones remotas o como lo entendamos, es una especie de visión remota, pero no en el espacio, sino más allá del espacio-tiempo, por eso le decimos visiones interdimensionales. Una de las cosas que se me apareció una vez fue un reptiliano blanco, que son de los, no suelen aparecerse mucho, dicen que son de los de mayor jerarquía, un reptiliano blanco, grande, muy grande. Entonces estaría ahí, no querría que pasase esa barrera interdimensional, porque hay muchas veces que están vigilando la barrera entre dimensiones, este tipo de seres, y entonces el reptiliano estaba sonriendo. Entonces como que quería como seducirme, ¿no? Como atraerme espiritualmente de alguna manera. Como yo inmediatamente le puse barrera, como que se me echaba encima, se me echaba encima, se me echaba encima. Eso sí contado suena muy loco, pero sí es como lo percibí. Y yo nunca había visto un reptiliano blanco. Siempre lo había visto oscuro, gris oscuro y tal, pero blanco no. De hecho no sabía ni que existía. Y entonces me alejé de forma interdimensional y empecé a quemarlo, por decirlo de una manera, como yo suelo quemar a estas entidades. Y estas entidades suelen tener mucha fuerza y cuesta mucho trabajo quemarlo. Cuando ya más o menos conseguí deshacerme de ellas, vi que realmente son avatares para entidades interdimensionales con forma de larva. O sea, utilizan este tipo de avatares para presentarse incluso hiperdimensionalmente, pero están controlados por otro tipo de entidades que no tienen forma, que son estas serpientes o larvas. Y estas larvas pertenecen a esa realidad arcóntica que está mucho más allá incluso de esta realidad física e hiperdimensional que nosotros llegamos a percibir. Entonces fue un poco chocante porque ya no es que sean las entidades reptilianas, sino que incluso estas entidades reptilianas están controladas por otro tipo de entidades que están en otra realidad. I just wanted to mention something because I remember seeing a being that was in charge of a particular church, and it was an unusual one that I saw that was shown to me. But I don't want to say what church it was, but it was a very tall albino human looking being, much almost like I don't know, Anunnaki or something, but he was more albino, wearing like white. And he had a fascination with the smoothness of his white skin and wanted to like show off his skin to me like it was a big deal and like touch my skin. And I looked at his feet, and his feet had 10 toes on each foot. And he was like gloating over this church that he had basically owned and ran this entire church. But he was trying to get my attention to like him. And he wasn't confrontive or anything, but he was like, you know, real arrogant and like what Manu described with the white one, kind of, you know, wanting you to like him and stuff and touch him and how soft his skin was, because they're obsessed with white albino soft skin. I don't know what it is. Reptilians have this thing for like soft skin, and maybe because they're really ugly naturally, but I don't know. I had to tell you. It's funny. Curiosamente, hay una página, no me acuerdo cómo se llama Hybrid Children's, una página de supuestamente abducidas que han tenido hijos híbridos y entre ellos hijos híbridos con reptilianos. Entonces, investigando esta página, hay dibujos supuestamente hechos por los niños, porque los niños no salen, ¿no? Salen fotos de las madres, pero los niños no salen. Supuestamente es una comuna de niños híbridos, aliens híbridos. Y uno de los dibujos de los niños, de su papi reptiliano, era muy parecido a lo que yo percibí, que lo tengo puesto en el libro, ¿no? Y la misma sonrisa y todo. Entonces me llamó mucho la atención. I don't know if James wanted to ask, but I don't know if you see this, Manu, if you perceive hybrid alien
alien hybrid humans walking in Earth, in physical bodies, and then can tell if they are hybrids. I get many reports of that, except the reports actually come from, quote, the abductees and the clairvoyant people who could just see them and know who they are, and they're very telepathic, and they can hear them thinking, and it's just hybrids, and I know James knows a lot about the hybrids who are appearing like humans in many different places. Have you seen that in Spain? Hay mucho y de diferentes grados de hibridación. Como sabéis, la gente que viene de familia, no vamos a decir masónica, pero normalmente sí, masónica, Illuminati, de este tipo de descendencia, que viene un linaje más largo, tiene cierto grado de hibridación reptiliana. Y entonces, dependiendo de ese grado de hibridación, son mayor o menor híbrido. Eso se ve mucho también por la facción y tal. Y sí, hay muchos y he conocido muchos. Luego también hay portales orgánicos, hay robots biológicos y clones. Sí he percibido, pero menos, según mi percepción, robots biológicos bastante y híbridos mucho. Hay mucho grado de hibridación. Y una cosa que me di cuenta que le sucedía a cierto tipo de híbridos, primero que quieren imponer, porque lo veo mucho también por las redes, modelos que salen en bikini, en traje de baño y tal, que son híbridas. Se detecta enseguida la energía. Tienen una especie de inducción hipnótica para llamarte la atención y para que te guste esa modelo o ese modelo, ¿no? Porque también lo hay hombres. Y entonces parece ser que quieren inducir en la sociedad un tipo de belleza híbrida y que te guste ese tipo de belleza. Luego ya cuando la analizas, no es la belleza común de una mujer común, ¿no? Sino que es diferente. Entonces ahí hay cierto tipo de manipulación. Y con una de estas híbridas percibí que no tienen alma, soul, ánima, o como lo llame o lo entienda cada uno, pero esa chispa, esencia divina, que según Malanga no la tiene todo el mundo. Yo antes pensaba que sí la tenía la gente, pero que la tenía encapsulada, pero ahora estoy viendo que quizás tenía razón y no la tenía todo el mundo. Tienen otro tipo de energía, pero que no llega a ser ese ánima, ¿no? Esa matriz lumínica tan compleja. Y entonces no tenían ánima, eran una especie de robots biológicos, tenían una comunicación con alguien, que yo creo que ellos ni siquiera eran conscientes, y venían las entidades y se les metía dentro. Portales para que entidades interdimensionales se le metiese dentro, durante un tiempo fuesen huéspedes y luego la entidad se iba. Durante ese tiempo que estaba dentro del híbrido podría parasitar directamente a la persona, es como una especie de posesión, pero el híbrido no era consciente de esto, ¿no? Entonces me di cuenta de ese mecanismo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que lo que ha pasado en el 2021, la inoculación o el pinchazo, es que quieren reproducir ese tipo de híbridos generacionalmente, pero en muy corto espacio de tiempo, sino en 10 o 20 años, si eso es como yo lo he percibido y más gente lo está percibiendo así, ese tipo de híbridos, portales orgánicos, pero con el ánima, en este caso encapsulada, sin poder de manifestación, serían como ese tipo de portales o híbridos de forma que la entidad podría ir directamente en la persona y no tendría ningún tipo de defensa. Eso sería una de las cosas que creo yo que quieren conseguir con esa inoculación masiva. Y no solo he visto este tipo de híbridos en linaje Illuminati o masón y tal, sino también me lo he encontrado en linaje de brujas, porque como he comentado también en otros sitios, no solo las élites poderosas son las que están controlando el mundo. Hay también linajes que no son de la élite, que son, podemos decir, incluso tu vecino puede ser y no lo sabes, y son este tipo de híbridos que pertenecen al linaje de abducidos o linaje de brujo o bruja o este tipo de cosas. Ahí también me lo he encontrado. Should we say anything about the Three-Eye Atlas object coming? Is there any perceptions that people are having in Spain about what that is? There's groups I know here associated with some of the exopolitics contactees with the Galactic Federation and this and that, who are remote viewing and claiming there's beings inside and they're coming to get star seeds. I've heard that kind of narrative, but I really don't know what this is and if they're just trying to manipulate our perception of what it is to just create something based on what our perceptions of it is. Like they manipulate our perceptions and then we create some reality based on how they manipulate our perception. Something like that. I don't know. Like a welcoming committee, for example. Como yo lo veo, son varias agendas que se están juntando. Entonces tenemos la agenda del asteroide, que es una agenda que se está esperando, y ya hay algunos investigadores que hablan de que habrá un asteroide que vendrá en 2027 y tal. Está juntando esa agenda, la agenda de la falsa invasión alien, que también forma parte de la agenda Blueprint, que es muy macabro porque mezclan lo supuestamente falso con lo real.
Y entonces a lo real ya lo convierten como si fuese falso. Entonces es una agenda que está muy bien pensada. Y están mezclándolo también con la agenda de la Federación Galáctica, que vienen a salvar la Tierra y a liberar la Tierra, y de la ascensión. Porque hay grupos espirituales que ahora piensan que van a venir unas naves gigantes que los va a coger una especie de rapto, ¿no? Como el rapto espiritual cristiano, y se los va a llevar. Y están mezclándose todas esas agendas. Desde mi punto de vista es una distracción. Sea real el objeto o no sea real, mi percepción de lo que hay en el espacio es diferente. Hay naves gigantes que están circundando lo que es el planeta o lo que entendemos por planeta. Entonces, que venga una nave de estas gigantes, pues para mí no es sorprendente, ¿no? Porque siempre están ahí. Pero el auténtico peligro no es que venga una nave, el auténtico peligro ya lo tenemos aquí. Lo tenemos en las bases subterráneas, lo tenemos en las bases submarinas, lo tenemos en las bases voladoras, lo tenemos en muchísimas cosas. Pero es que en la Tierra no solo están los humanos y los aliens parasitarios, hay más especies a diferentes niveles de realidad, dentro incluso de esta misma sistema granja-prisión, que también están siendo parasitados y están dentro de esta especie de disputa contra estos aliens. Entonces, desde mi punto de vista, eso es una manipulación. El auténtico peligro no viene de fuera, sino que ya está aquí. Y además no vendría desde fuera del espacio, sino que sería un peligro hiperdimensional. Una de las cosas que estaba promulgando el nuevo orden mundial es abrir nuevos portales en la Tierra. Entonces, tenemos que vigilar, por ejemplo, los portales que se están abriendo en Israel, que quieren crear el nuevo Templo de Salomón, que es un gran portal, quieren reabrirlo, que supuestamente el que vino a cerrar Jesucristo. Quieren volver a abrir el portal del Monte Hermón y quieren abrir cierto tipo de cosas, portales que están abriendo con tecnología CERN, que ya hay mucho en el planeta y los que no conocemos. Y ahí es donde yo pienso que tendríamos que centrar la atención, más que en una nave que no se conoce, que venga del espacio, que eso lo pueden utilizar tanto como para la falsa invasión alien, como para la falsa Federación Galáctica que viene a liberar a la Tierra. La Federación Galáctica, desde mi punto de vista, es un engaño brutal, como todos los aliens, ¿no? A mí también una vez, en una especie de viaje de estos astrales, se me apareció Astar Serán. Era una entidad que tomaba la forma de Astar Serán, supuesto comandante galáctico de la Federación Galáctica, que muchísimos canalizan, que toman estas formas para que tú canalices con ellos y abran portales. Y cuando pasan aquí a esta supuesta realidad son entidades, por lo mejor algún reptiliano o algún tipo de entidad que lo que viene es a parasitar. Pero eso de la Federación Galáctica, desde mi punto de vista, es otro gran engaño. Y no quiere decir que no existan en otro tipo de realidades, otro tipo de mundo y otro tipo de entidades. Lógicamente, en el omnimultiverso habrá de todo. Pero este nivel de realidad en el que nosotros estamos, desde mi punto de vista, totalmente controlados, otra trampa para que la gente caiga ahí en ese egregor. El egregor es macroentidad mental, conecta a la gente, los programa mentalmente y les chupa la energía, y para que la gente se piense que va a venir alguien a salvarnos. Uno será la Federación Galáctica, los otros serán los ángeles buenos, el otro serán lo que sea. Forma parte de la misma agenda, ¿no? Como esto que estamos viendo de los drones, de los dropnis y todo este tipo de cosas que estamos viendo. Pero realmente el plan de instauración del nuevo orden mundial alien ya está sucediendo. Por ejemplo, una de las grandes trampas es lo que llaman el rapto, que quieren que tú entregues tu alma voluntariamente. Incluso algunos se suicidan porque van a ir a la nave galáctica o van a ir a otros planetas. Pero la mayor trampa que yo estoy viendo, que hay otra de las agendas que está superpuesta, es el rapto. Y ahora hay grupos espirituales que están promoviendo el rapto, de que tú cedas tu alma voluntariamente, y tú fíjate qué macabro que le estás haciendo el trabajo a los arcontes o a los aliens, porque tú estás dando tu alma sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Entre la contaminación, las frecuencias que nos irradian, la programación, y ahora encima tú vas a dar tu alma voluntariamente. Le están haciendo el trabajo gratis a los arcontes, ¿no? Claro, con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que es difícil porque hay mucha programación mental y hay mucha gente que incluso cuando se da cuenta de estos temas, la cabeza la estalla y entran en pánico. Yeah, when the comet came, they prepared because they thought that the comet was a type of ship where they can, they would kill themselves and then their souls would be rescued by these supposed light beings and taken out of, quote, this prison planet. And that was part of the narrative they were giving the people to kill themselves when this comet went by, and they thought that these ET beings were actually living in the comet like a ship. But it almost reminds me of something like that, except a bigger kind of thing. Si es tan grande el nivel de manipulación que incluso están diciendo algunos que tenemos que transformar nuestro ADN en silicio. Dice, pero que tienes que dejarte abducir y en la nave transformarán tu ADN a silicio para que así puedas salir de la matriz y trascender. Ya voluntariamente me dejo abducir y que me toquen el ADN. Tú fíjate hasta qué punto cae la manipulación, y hay gente que cae. Hay gente que invoca a las entidades para que las abduzcan, se las lleve y se dejan que le manipulen el ADN a propósito. I can see that people would willingly do that if they thought it would upgrade or augment themselves. Like some people feel that aliens are upgrading them in some way. My question was,
in the recent past, going a few years now, we've seen more and more people taken up as host, and part of the reason seems to be some ideologies like communism, socialism, for example, what they call in America woke, seems to lend itself to this hosting process. And then that whole hosting process was intensified by the vaccine rollout. It seems that more and more people, after the rolled out, came under some kind of spiritual control or dominion. I was wondering what Manu's thoughts on that, because it seems to me, and I'd like his thoughts on this, younger and younger people are being taken up as host. How does he see this? Is he observing the same thing? I hope that made sense. Sí, es un poco lo que he comentado antes. Este producto está diseñado para eso, entre otras muchas cosas, porque este producto no es solo un producto, hay muchos productos que se pinchaban en diferentes veces. Según yo percibí, y esto suena un poco loco, pero es lo que percibí, cada uno ya que lo coja o que no, este producto tenía Black Goo, catalizador para estas entidades para conectar contigo, tenía la nanotecnología Alien, tanto física como etérica, tiene la capacidad de encapsular el ánima, que tú no tengas esa capacidad de activar como ente biológico, de activar tu alma o tu ánima, tu energía interna, te la va apagando. Y una cosa muy curiosa que también descubrí, que parece ser que hay gente en Alemania que también lo ha visto, es que genera dentro del cuerpo microportales. Y esos portales, por ahí entran también ese tipo de entidades larvarias que hemos estado hablando, como morgellons o pequeñas serpientes interdimensionales, pero que como que se vuelven físicas dentro del cuerpo. Y esa nanotecnología alien que se ha implantado a gran parte de la población mundial, desde que se hizo, el mundo es diferente. El mundo es diferente a como lo conocíamos hace 6 años. Lo que pasa es que, lógicamente, tenemos que seguir con nuestra vida y seguir relacionándonos con las personas y hacer un poco como si no hubiese pasado, pero ha pasado. Y toda esa gente que ha recibido esa sustancia tiene mayor probabilidad de ser parasitada. Hay mucha más parasitación, ha bajado la percepción y ha bajado el nivel de atención. Entonces se ha entrado en una especie de proceso involutivo que ha facilitado la apertura de portales, que ha facilitado esa parasitación de esas personas y que está dentro del plan de hibridación que he comentado antes. Todo formaría parte del plan de hibridación. Y si seguimos hablando y seguimos alargando, también forma parte de una agenda que es la fusión con la dimensión oscura. Pero ya con esto hay mucha gente que se asusta y no quiere que hablemos de esto porque hay muchísima gente que se ha pinchado. Solución, yo creo, aparte de la solución biológica, ciertos productos, tomar zinc, tomar vitamina C, vitamina D, que se puede contrarrestar, vitamina E, dice que también va muy bien. A nivel energético, utilizar el poder del ánima. Yo tengo planteado un ejercicio en el canal para que la gente se autolimpie ese producto, la sustancia. Lo que pasa es que requiere un entrenamiento energético, no es que tú llegues directamente y te lo limpias, sino que requiere un proceso. Y luego hay que saber hacerlo bien porque tienes que entrar a un nivel de ADN. O sea, no solo que le limpie el aura y ya está, sino que tienes que ser capaz de energéticamente entrar hasta el ADN, que es complejo, reconocer ese tipo de energía que se reconoce como una mancha negra, negruzca, encapsularla, saber extraerla, saber quemarla y saber restaurar el campo energético de la persona desde el ADN. Y probablemente el daño que haya sufrido esa persona no vaya a más. ¿Se puede conseguir? Sí, pero tiene esa complejidad. I think I asked all the things that I was going to, but just how this is increasing the ability to take out the alien agenda. I mean, to move it forward, it seems like there's less resistance as there was in the old days when we started discovering these things and a little bit of the manipulation and the dark side. And then now they keep getting pulled towards the contactee movement and the same kind of games that have happened for 30 years. But it seems easier for the manipulation to be effective with people even working against one another, I think. Mm-hmm. There's an interesting thing about black goo. I remember hearing this testimony from a man on another channel. His name was Caleb Jade, or he's still alive, but he was in a cult, MK Ultra type of project, taken as an orphan, as a young boy. And
I guess, trained to be a very high-level black magician for some very high-level occult groups connected with, I don't know, we call it alphabet soup agencies, and I won't say which ones, but one of the things that he mentioned that the high-level ones, if they make a decision in their becoming a magician, a very powerful one, at some point they could decide that they don't want to be human anymore and they want to be like the Nephilim. And then when they do that, they get something. And I don't know if they go through a ritual, but when that happens and they make the choice, it's something like a black goo infuses their entire body and energy body and then makes them so they don't age as long and they can have superhuman strength and, psychic abilities, more abilities. And that the story went is that he became Christian. He basically got out of the cult and he didn't want to do that anymore. He didn't like it because he knew it was evil, basically, and it was mind control. And then when he went through his deliverance and detoxification process, the black goo literally came out of his body and all of his orifices. And it was a very difficult process, but he literally detoxed this black goo that has a spiritual and a physical component. But he was able to get rid of himself of that. And then after that happened, he wasn't able to look 20 years younger like he did before. He basically started aging the natural way, who was basically taken into a mind control project as an orphan, as a very young child, because he already had abilities. So the beings, they already know if you have these abilities and that they could train you up and, optimize you genetically or whatever way to be used as a very high level black magician and then go on different operations, including alien operations in foreign countries to, do all kinds of things. But as part of that, it's pretty dark. It's pretty, quote, evil, the organizations. And he did get out and it was he almost died, but the whole thing about black goo, it is associated with a high level black magicians and it can change our physiology and our humanity to be like the Nephilim. That's what he said. And then it makes you superhuman and not age, So I'm wondering, there's something there that could transform people. Yeah, the name of the man is Caleb Jade. He's American, actually part Native American, half German, and that was a genetic thing that they were looking for. But he was on the Aquarius Rising YouTube channel, and it's a woman out of South Africa who interviews many different people with experiences. But one other thing I wanted to ask Manu, because I think he might have mentioned something like this. Caleb Jade also talked a lot about, because he knew a lot about sorcery, alchemy, black magic, and how some of these high-level occult magicians can do what he calls, when they create, what do they call it? Homunculus. So they create humans through a different process. Sometimes they might be like hybrids, but one of the shows was about the Cabbage Patch Kids, which was a name they used, but these children were actually a type of creation, alchemical creation, that was like a homunculus. And this term has been used in black magic, but I think it is similar to some alien human hybrids or astral children. And I've had this reported in my book, actually, a woman who was in connection with a high-level, quote, ET, who said that she was mating with this being, this other ET, and then created astral child called a homunculus. And then this astral child would be born in the, interdimensional astral world. But it would create, like in her womb, it would be like an egg is hybridized in her womb, like an egg, like a real egg, but it's in an energetic level. So they can impregnate women like spiritually and then create these astral children. It's very weird. I don't know if Manu has heard stuff like this. Hacen esos procesos, eso es lo que comentaba antes de linajes, de brujos y de brujas, que no están en la élite, pero que están interfiriendo el mundo igualmente, dentro de sus creencias y de sus prácticas. Una de las cosas que hacen es que invocan a entidades, las contienen etéricamente, hay formas de contenerlas etéricamente y físicamente que utilizan diferentes grupos de magia, podríamos decir, diferentes formas de capturar entidades, yo conozco algunas. Se está gestando el niño, meten esa entidad que han cogido dentro podríamos decir, del embrión y desplazan el posible ánima o el posible ser que habría ahí.
crece ese ser híbrido, que también son mujeres seleccionadas con cierto tipo de genética. Tiene que tener un grado de genética reptil o de algún tipo, ¿no? Porque no solo hay genética reptil, sino que hay otro tipo de genética. Para que esa entidad sea anfitrión genéticamente compatible. Cuando estos seres híbridos desencarnan, realmente no tendrían alma. Su campo astral o su campo energético, su campo mental, permanece como espectro y lo tienen contenido, con un tipo de magia negra potente y tal. Y buscan a alguien, como he comentado, que sea genéticamente compatible para luego, cuando nazca la persona, meterle dentro de esa entidad, que eso lo hacen también ciertas familias, seguir vivas, porque hay cierto linaje que llevan vivo 300, 400 años porque van pasando de cuerpo a cuerpo, ¿no? Que aparentemente existe y que se hace. Y este tipo de ritual que sería parecido al llamado, creo que es Uruk Daur, de transferencia de conciencia a otros cuerpos. Y este tipo de linaje de brujas lo hacen también. Incluso esa persona masculina que necesitan, que pertenece a ese linaje, le capturan la conciencia y esa persona se convierte en un portal orgánico que pueden utilizar tipo zombie, incluso como si fuese vudú. Cuando quieren activarlo, cambia la persona, se convierte en un psicópata para manipular a la mujer que va a ser recipiente de ese embrión que luego van a meter esa entidad. I do. There's different ways in which this can take place, but it has to do with some people who are from, let's say, Illuminati ritual abuse families do conception rituals or preconception rituals where they invoke a particular being to go inside the womb after it's been, fertilized in the womb. Sometimes spirits take it over and they basically take over the identity of the child. Ask James something, because I remember, I think, James, you had a man on your show a while ago. I don't know how long ago, but I think he was someone whose mother was either raped or had a sexual experience with a reptilian or some kind of hybrid type of alien creature, being, whatever. And then she became pregnant with him, who was born, and then he ended up in one of these projects and was abducted all his life. But he knew that his father was not human, and his mother actually had, I don't know if she was raped or had sex with, I don't know if it was a reptilian. Do you remember this case, James? Oh, I just had to sort something out. It sounds very similar in fictionalized form to the Stargate SG-1 saga, where you have these snake aliens embed themselves into the neck of people, take them up as host, and those snake entities, each one of them retain the genetic memory of all the other snakes in its lineage, right? So there's something, there's an analog to that in real life, where when these children are conceived in this way, and the entity that comes into the child retains the memory of all its ancestors, and it innately knows what the agenda is for that child that's taken up as a host, as well as the overall agenda. So I just wanted to add that. Sí, de hecho suelen ser niños con capacidades potentes, que probablemente podrían hacer lo contrario, podrían haber hecho un bien, incluso un bien para la humanidad, pero los detectan, las propias entidades los detectan, hacen que estas familias los cojan, los interfieran y los conviertan en huéspedes. Y entonces lo utilizan para lo contrario. Una de las tácticas o técnicas arcónticas es siempre darle la vuelta a las cosas. Pueden terminar siendo interferidos para lo contrario. De hecho, como estas entidades ven más allá del tiempo y del espacio, que están en otro nivel de realidad, predicen o perciben ciertas líneas de tiempo. Aunque a mí no me gusta el tema de las líneas de tiempo porque ahí hay mucha confusión y mucha interferencia, pero bueno, si entendemos el tiempo como una percepción lineal o una ilusión de percepción lineal, ven a alguien que en el futuro puede ser un peligro para ellos, tanto por su predisposición genética como por su capacidad, etcétera, por su alma, diferentes tipos de cosas. Y entonces intentan interferirlo y llevárselo al lado contrario, porque termine siendo satánico, que termine trabajando para estas entidades, y detectan genéticamente a este tipo de personas con ciertas capacidades. En principio no tendrían a todos archivados y clasificados genéticamente desde que nacemos. I think a lot of people experience that I've talked to. Well, that's why they feel like their lives have been manipulated or sabotaged, because they knew too much and they were aware of too much.
And they're not people who want to be public necessarily, but some of them they will just continually try to get rid of or sabotage because they have an original memory and perception of what history is and what these beings are and what they're doing. I run into that. I'm sure James has run into that too. Y además desde el principio de tu vida es muy difícil, si tú tienes cierta capacidad o eres de alguna manera un peligro para ellos, es muy difícil que no te desvíen. Tiene que ser muy fuerte porque la interferencia es muy grande. De hecho, la gente que conocemos con capacidades, casi todas terminan de alguna forma interferida, ¿no? O parasitada, o se van por donde no tienen que ser. Es muy difícil y lo hemos vivido con mucha gente porque, por suerte o por desgracia, conocemos mucha gente con capacidades de diferentes niveles, algunos con mucha capacidad de medium, de visión energética y tal, y la gran mayoría terminan interferidos. From Manu's perspective, what seems to be the end game of all these archons and all these parasites? Because it seems to me there's almost a contradiction. There's a well-documented depopulation agenda. It's clear that whatever entities are working through the ruling elite, the Illuminati, let's say, reduce the world's population through wars and disease and what have you. That means if they succeed, they will run out, they will not have as many potential hosts in the future, right? So is there going to be some kind of arrangement they're going to make where the survivors, if they get their way, the survivors on the surface, they're implanted, they're almost like automatons, but I imagine they'll also be taken up as host. So what will become of all the other entities if there's not that many people to take up as hosts? That's just one question, but please. Tiene diferentes niveles de lectura. Según mi percepción, el fin último es la extracción de energía. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ellos nos consideran pilas orgánicas, simplemente un producto o un activo de pilas orgánicas, que tienen que manipular mentalmente para tenerlas contenidas en realidades, como la película Dark City. Necesitan para contener esa energía, esas ánimas, esa manipulación mental y necesitan avatares biológicos. Dentro de esa manipulación necesitan otro tipo de actores que no contengan el ánima, que eso no quiere decir que sean mejores ni peores, sino son tipos de seres que también les trae energía, pero no es la energía del ánima, es otro tipo de energía. Entonces llega un momento en el que estamos ahora mismo que la información se expande de tal manera que hay mucha gente que está recibiendo este tipo de informaciones que antiguamente no podría. Ahora, por ejemplo, este vídeo en un mes lo pueden ver a lo mejor 5.000 personas, 10.000 personas de todo el planeta. Eso antiguamente era muy difícil que sucediese. Y dentro de esas 10.000 personas, pues probablemente haya un número de gente que despierte, entre comillas, que amplíe su conciencia y que se active álmicamente o energéticamente. Si eso sucede exponencialmente, llega un momento en que hay tanta gente que se está dando cuenta de las cosas a esos niveles, puede ser peligroso para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Como granjero, cuando tú tienes animales que no puedes controlar, mata a las que te sobran y te quedas con las que realmente puedes explotar y las que te van a dar buen producto. Y yo creo que eso es un poco lo que está sucediendo, sobre todo con el plan de hibridación. Se aseguran de que no llegue a despertar el suficiente número de personas como para que la granja peligre. Esos que queden vivos, llegará un momento en que la especie se estropee o involucione de tal manera en que ya tampoco les servirá como pila orgánica. Se irán a otro sitio a parasitar y abandonarán esta especie. Ya no les servirá. O resetearán y empezarán desde el principio como han hecho otras veces. Que también hay un plan de reseteo con cierto tipo de tecnología, según nos han contado y hemos percibido, que tienen preparado. No quieren llegar a ese punto de reseteo, pero pueden llegar al reseteo y volver a utilizar todo esto desde el principio, porque tienen los bancos genéticos, tienen la información y tienen todo el proceso. A ellos realmente les da igual, porque que sobran activos los sacrifican y se quedan con lo que les interesa. Que esos activos ya no les dan energía, se van a otro sitio. Que pueden, resetean y empiezan desde el principio. Y vuelta a empezar otros miles, millones de años en el planeta Granja Prisión con otra especie humana y con otro tipo de seres. Y luego también no solo parasitan a los humanos, hay otro tipo de seres aquí a los que también parasitan. Be good to get out of this system so that we don't there must be a way, I think, to get lucid in our spirit while we're in our body or as we leave our body so that we can get out of the dream hologram. That's my sense. That there is a way to get out, but it must be through being lucid, which is like
aware of being aware that you're co-dreaming it in your spirit. That is kind of how I see it. And then when we bypass the archons, something like that. Yo lo veo así, yo lo veo a través del trabajo álmico energético, es la forma tanto de pararlo como en su momento salir del sistema matriz de control. Con el tema de salir de la matriz hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha interferencia sobre eso. La gente propone, cuando sales de la matriz tienes que escapar del planeta y salir por una rejilla o irte por el túnel de luz o no ir al túnel de luz, y todo eso son trampas. Son trampas porque en el momento que tú recorres un espacio tridimensional, por definición sigues estando dentro de la matriz tridimensional. Según desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es una transmigración o una migración transdimensional, que es no ir a ningún sitio, simplemente sentirte como alma o espíritu, o como cada uno lo entienda, y ya estar fuera de esa matriz, de ese curvo tridimensional o multidimensional arcóntico, ¿no? Y yo creo que el camino es, por eso estamos trabajando en eso, el camino álmico. Y no solo el camino para salir de la matriz, sino el camino para también acabar con estas entidades. Según yo creo, y también nos han contado, es lo que más temen, que la gente aprenda a utilizar y a usar su poder anímico, porque es algo contra lo que ellos no pueden. Y ahí es donde está el tema. I just wanted to say one more thing before I have to leave. Thank you, Manu and Christina and Evie, for letting me take part in this. And I do see a similar dynamic occurring where there's a few different options for these archons, one of which is to turn the survivors into some form of Borg collective, automatons, perhaps with some kind of spirit inside of them of some form. But I do believe, like Manu says, that we have to retain our soul, our divine connection to Source, no matter what they try to do to us. It's a very difficult task that we have here. So I'm looking forward to working with you again in the future and having these discussions again. Sometime I'd like to take part in again. So thank you very much. Adios for now. Gracias.